Bueno, entonces, eh, seguimos. Entonces seguimos. Entonces les voy a contar otro algoritmo, que este algoritmo es del año 2004, de Newman, eh, que es un algoritmo que en R, por ejemplo, en iGraph se llama FastGreedy, y que trata de hacer lo siguiente, ¿no? Greedy en inglés significa codicioso, y eso viene por el hecho de la manera que tiene de ir buscando las particiones. Es un algoritmo, a diferencia del anterior, es aglomerativo. Entonces, en la primera etapa está todo en su propia comunidad y después va tratando de juntar nodos, ir mergeando, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? Eh, entonces, empieza con cada nodo en su propia comunidad. ¿Está bien? Eh, y después hace de todas las posibles comunidades, de los enlaces entre comunidades, me quedo con la que al juntar esos enlaces para generar una comunidad nueva, una única comunidad, mergear dos en una sola, me incremente la modularidad, la modularidad total, ¿está bien? En un delta Q. Esa operación unir dos nodos, de dos comunidades en una misma, o sea, de mergear dos comunidades, la que mayor delta Q produzca, la voy a, la voy a aceptar. ¿Está bien? Entonces, uno al par de comunidades de mayor delta Q, ¿está bien? Que produzca el mayor incremento en la modularidad. Eh, y bueno, guardo la partición, guardo el Q y vuelvo a estar acá arriba. Ahora tengo una nueva partición y entonces inspecciono cada par de comunidades a ver cuál es el cambio de la modularidad que tendría si las uniese. Eso lo hago todos con todas. Eh, Identifico el par nuevamente que me produce la mayor incremento en modularidad, lo ejecuto y así sucesivamente, hasta que todo me queda metido en la misma comunidad. ¿Se entiende? Ahora, en este proceso, en cada paso, voy siendo avaricioso, digamos, greedy, voy siendo codicioso porque de todas las posibles me quedo con la que localmente es la mejor movida, ¿no? Entonces es un algoritmo greedy, la que en cada momento elijo la mejor movida. Ahora, es la mejor movida a nivel local, ¿no? Quizás si yo no hubiera sido tan codicioso en algún punto, el mínimo al que llego, el mínimo global al que llego es mayor, es más profundo, pero bueno, no importa. Este es un algoritmo greedy. Claro, todo este algoritmo es un algoritmo que es aglomerativo, empieza con todos separados, termina con todos juntos, y en el camino lo que yo estoy haciendo es calculando distintas particiones. Fíjense el punto 4. En cada paso guardo la partición y la modularidad que obtuve para esa partición, ya la tengo calculada, y me quedo finalmente con la que maximiza Q, que eso me voy a dar cuenta cuando termine de calcular todo. Por lo menos cuando vea el máximo y empieza a bajar, ahí voy a detectar que es el máximo de modularidad. ¿Está bien? Entonces, es una cosa por el estilo. Tengo todos sueltos y pruebo juntar todos, no, todos los pares posibles. Elijo juntar el que mayor me incrementa la modularidad, supongamos que es estas dos. Y en ese paso lo hago así y así sucesivamente. Entonces, empiezo en esta región y voy juntando el criterio. Fíjense que el criterio acá no es como en el clustering jerárquico que vimos la vez pasada, que depende de la similaridad entre los nodos, sino la noción es más global. Es el incremento en Q, en una modularidad, que es una medida que es global en el sentido que no depende de un par de nodos en particular. ¿Se entiende? Lo que voy haciendo es dando el mejor paso que puedo dar en cada momento, y esa es la manera de armarme esa jerarquía. ¿Está bien? Entonces, yo en cada momento me aseguro de dar el paso que en ese momento es el mejor. Lo que pasa es que en problemas de optimización, esa no necesariamente me conduce a un máximo, a un extremo global. ¿Está bien? Exacto.
O sea, yo podría hacer para los que saben, podría hacer un Metrópolis Monte Carlo, donde la función de costo, esa especie de energía que va arriba en el exponente, sea la modularidad, por ejemplo. Y ahí permitir ir o sea, aceptar con probabilidad 1 un paso que me aumente la modularidad, pero también aceptar con cierta probabilidad, dependiendo de una temperatura, cuando el paso que doy me disminuye la modularidad. Para los que conozcan de Metrópolis Monte Carlo. Pero este algoritmo no es así. ¿Cuántos acaban de entender lo que dije? Para saber nomás. Ok. Bueno, ok. Bueno, de todas formas, esto es mucho más simple que Monte Carlo, es esto que les acabo de contar acá. Entonces, en este paper, entonces presentan este algoritmo Newman, y lo muestra en varias situaciones. Una de ellas es buscando comunidades en una red de coautorías de papers de física. Entonces va a un reservorio de papers donde una persona va a estar linkeada, o sea, cada nodo es un investigador, y cada nodo va a estar linkeado eh, a otros investigadores con los cuales haya participado en mismos trabajos. ¿Está bien? Y entonces, lo que hace primero es, esa red tiene 56.276 vértices. No sé cuántos enlaces tiene, pero tiene 56.000 vértices. Cuando hace esta heurística a esta red, a la red completa, reconoce cuatro comunidades enormes, que son estas que están acá, una de 13.000, otra de 11.000, y las otras más o menos de 9.000, ¿está bien? Y después un montón de otras comunidades mucho más chiquitas, ¿está bien? Pero estas son las más grandes. No, no, no es el primer corte, no es el primer corte, es el corte que maximiza la modularidad. ¿Está bien? No es el primer corte. Hace lo que les acabo de decir, esto que está acá, y se queda con la partición que corresponde al Q máximo. Es importante esta pregunta, Valentín. Es el resultado de este algoritmo en la red global. ¿Esas M qué significan exactamente? Prendete el micrófono. Hola, Sí, ¿te escucha? ¿Qué tal? O sea, por ahí no lo entendí bien, pero la idea del algoritmo este no es armar como un gráfico como este que tenemos acá a la derecha. sí. O sea, No, claro. Mira, arma el gráfico, perdón, el dendograma, arma el el dendograma dendrograma, eso. este. Ahora, en cada split, o sea, cada vez que aparece un clúster nuevo, o en realidad desaparece en este caso un clúster nuevo, hay un numerito, los tipos van guardando el valor de Q, ¿está bien? Y en Ok. este caso, lo que está mostrando acá es la partición que te obtenés el mayor Q. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de la forma de agrupar O sea, digamos, perdón, todos los investigadores, la que te da el Q más alto. claro, suponete que fuera acá, TUC. Esta es la que te da el mayor Q, ¿está bien? Bueno, cuando te fijas, tenías una comunidad de Ah, ok. 13.000, otra de 11.000, otra de 9.000, y además Ah, tenés 600 más chiquititas. ¿Está bien? ok, ok, ok. Es la Es la realmente, mejor. sí. Yo debería haber sacado, o sea, estos dos no los miren por ahora. Estos dos no los miren por ahora. Este es el resultado. ¿Está Ok, bien? listo. Gracias. No, yo voy armando el dendograma y a la vez calculando. A ver, vamos a vuelta. Yo empiezo con todos sueltos. ¿Está bien? Entonces todos sueltos, elijo qué par me aumenta la modularidad con un delta Q más grande. Y eso los uno. ¿No? Entonces, supónganse que es este par. Este par que está acá, los uní, están en el mismo. Entonces, la partición que viene en este split, digamos, si yo usara esta distancia para definir,
que es la mínima, todos me van a quedar desarmados menos estos dos que quedaron en el mismo, ¿está bien? En el mismo clúster. Ahora, ¿qué valor de Q tiene eso? Bueno, el que corresponde. No sé cuál, el que corresponde. Ahora, voy iterando. Encuentro el siguiente, que será, supónganse, no sé, será unir este par. Esa me da otra partición con otro Q que lo voy almacenando. Y así sucesivamente, hasta que termino con todos en un único clúster. En algún punto voy a tener la partición que me dé el Q más grande, ¿está bien? Y esa es la que yo llamo mi partición. Entonces, voy armando el dendrograma en el armado cada vez voy calculando el Q correspondiente, porque cada vez que voy juntando un par, tengo el Q. Elijo qué otro juntar, tengo el Q para esa partición, etcétera, etcétera. Bueno, Ezequiel, un momentito. Bueno, pará. Entonces, llega al Q máximo. ¿Está bien? El mejor Q, toda esa masa de vértices, los clustericé en 4 grupos grandes y un montón más chiquititos. Eso es lo mejor que puedo hacer. Lo que mejor puedo hacer este algoritmo. Ahora, bueno, y cuando yo me fijo, olvídense de esto, no lo miren. No miren estos que están acá. Quedémonos acá. Cuando yo miro estas comunidades y me fijo quiénes son los que están en esas comunidades, dónde trabajan, en qué grupo, me fijo que esas comunidades tienen sentido. Porque estas comunidades son de física de altas energías, de partículas de altas energías, estos son de astrofísica, estos son de condensed matter, y esto también de otra de condensed matter. Entonces tiene sentido las estructuras que estoy considerando. Ahora, la resolución a la que por default me obligó esta heurística a mirar las cosas es esta que está acá. Es esta que está acá. Ahora, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, está bien, esa es la resolución cuando yo considero todo, pero yo puedo pensar, bueno, en realidad esto puede tener estructura interna, que considerando todo, entra dentro del nivel de ruido y por lo tanto me hace que todo esto sea homogéneo, en el mismo, pero puede haber heterogeneidades acá, que claro, cuando la comparo con el nivel global de fluctuaciones, esas heterogeneidades son muy chiquititas, pero pueden ser heterogéneas, puede haber estructura acá adentro, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hago? Agarro este clúster en sí mismo, que son 9.000 vértices, 9.350 vértices, agarro ese subgrafo, y en ese subgrafo me fijo la estructura interna. Voy a tener ahora el mismo algoritmo me va a producir una partición interna de algo que antes aparecía todo homogéneo. Pero está bien eso porque antes me parecía homogéneo en el contexto global. ¿Se entiende? Ahora estoy poniendo la lupa con la que miro heterogeneidades en una cosa más local y por lo tanto voy a ver estructura interna dentro de este grupo. Cuando yo hago eso, estos son los clústeres. ¿Se entiende? ¿Qué es este segundo panel? Es agarrar este clúster y aplicarle el algoritmo a este clúster. Y esta es la partición, entonces le aplico el algoritmo a este clúster y encuentro la mejor partición. Esta es esa partición. ¿Está bien? Esa partición, bueno, tiene algunas propiedades, tiene una distribución power law de tamaños de grupos. ¿Está bien? Y por ejemplo, cuando los clústeres chiquititos, este es un subgrupo, ¿está bien? Que te lo está mostrando acá. Y nuevamente aplica el algoritmo a esta escala para encontrar heterogeneidades en esa escala, heterogeneidades en esta escala, y esto es lo que obtiene. Y en particular te muestra que, por ejemplo, hay 28 vértices que pertenecen al mismo grupo de investigación. Un segundito, termino la idea y agarramos eso. Entonces, como están viendo, las distintas escalas que estoy, al aplicar el algoritmo iterativamente, lo que estoy haciendo es poniendo la lupa para analizar heterogeneidades a distintos niveles, metidas unas adentro de las otras, pero que tienen sentido. Y hago eso, hago eso y entonces llego si quieren, a la resolución a una resolución que también tiene mucho sentido, que es esta que está acá, ¿no? Este grupito de 28 vértices formaba parte de estos 9.350, ¿está bien?
que cuando yo veía las cosas en la primera iteración, todo esto, digamos, todo esto junto con todos estos formaban parte de la misma comunidad. ¿Se entiende? O sea, el concepto de en qué escala estoy yo viendo las heterogeneidades que van a dar lugar a comunidades es súper importante. Sí, no sé, los grupos, no sé, eso no sé. Hay algunos análisis, pero lo que sí se sabe es que, bueno, lo que sí menciona es que estos grupos que están acá, a las escalas más chicas, estos de este tipo, suelen ser agrupar a investigadores de la misma universidad o del mismo grupo de trabajo, pueden dar lugar a colaboraciones, no sé, a colaboraciones específicas que duran bastante tiempo. Hay mucho para investigar, ¿no? Pero lo que quiero, esto me parece un lindo ejemplo porque se ve cómo el tema de la resolución es sumamente importante. Acumulación de error. Bueno, en cada paso vos estás armando una, una partición. Lo que vos podrías hacer muchas veces es ver qué tan robusto es tu partición. Entonces, o podés sacar algunos nodos de la red y hacer este proceso de clustering y ver si las comunidades permanecen robustas, y vas haciendo eso muchas veces, removiendo una cantidad de específicas. Sacás el 10% de los nodos al azar, haces un clustering o este proceso, después elegís otro 10% que sacás y volvés a hacer, y le das una significancia estadística, digamos, de robustez a las estructuras que estás considerando. Hay muchas maneras de lidiar con esto que está acá. Bueno, la comunidad de inicio, ¿a qué llamas la de inicio? ¿A la primera iteración? ¿A esta que está acá? Claro, esta que está acá surge de hacer este algoritmo. O sea, hacer el clustering completo utilizando todos los nodos de la red, haciendo este algoritmo y ver, entonces, ir guardando en cada paso la partición y la modularidad y elegir la mayor. ¿El paso 1? ¿Este que está acá? No, es simplemente decir esto, que cada nodo pertenece a una única comunidad. O sea, tenés n nodos, tenés n comunidades al principio. Bueno. Y entonces, el algoritmo en realidad no separa, sino que termina de armar el dendrograma y vos después podés elegir, después podés ver esto que está acá. Esto es el Q para los diferentes cortes, y vos ves que después del tercer corte, acá, es donde se maximiza la modularidad y entonces, pum, cortás acá. En general, se suele armar todo esto, entonces vos tenés la subida y la bajada de la modularidad. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es una de las limitaciones de la modularidad? Una tiene que ver un poco con esto que está acá. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué el algoritmo a la primera movida no me detectó esta comunidad de 28 vértices? O sea, ¿por qué me tengo que meter acá adentro y correr de vuelta y después acá adentro y correr de vuelta para que me detecte esto que está acá? ¿Está bien? ¿Por qué lo tuve que hacer? Tuve que hacer como trampa, ¿no? Correrlo varias veces. Bueno, eso tiene que ver con un límite de resolución que tienen los algoritmos basados en modularidad. Otra cosa otra limitación que tienen los algoritmos basados en modularidad es que el máximo global, en general, la modularidad máxima que uno puede alcanzar, la partición óptima, tiene una modularidad que no difiere demasiado con los máximos secundarios, con máximos locales secundarios. Entonces, una tendrá 0,4, pero después tenés otra partición que es bastante diferente, que tiene 0,36, otra que es diferente, que tiene 0,37, etcétera, etcétera.
Entonces, si bien puedo definir una modularidad máxima, no está el rango dinámico no me permite separar, por ejemplo, de los de máximos secundarios locales. Entonces vamos a ver primero el límite de resolución. ¿Está? Vamos a entender el límite de resolución. Entonces, para entender esto, pensemos qué es lo que hacen estos algoritmos, por ejemplo, el Fast Greedy. El Fast Greedy tiene, no necesariamente, ahora voy a hablar de eso, pero lo puse en grisecito, porque ahora voy a hablar de límite de resolución. Ahora voy a hablar de máximo global. ¿Está? Ahora lo veo más en detalle. Bueno, entonces, supongamos que tenemos dos grupos, el grupo verde y el grupo violeta. ¿Está? Y voy a evaluar un paso que sea juntar los dos en un único clúster. ¿Se entiende? Voy a evaluar eso. Entonces, acuérdense que lo que me dice si ese paso es favorable o no es en cuánto se incrementa putativamente la modularidad. O sea, si tenerlos separados me da una modularidad, cuando yo los pongo juntos, ¿cómo cambia la modularidad? ¿Está bien? Entonces, para hacer la cuenta, pensemos en estas cosas. Lo que va a importar, fíjense que para la modularidad, ¿qué importa? Importa el número de enlaces dentro de la comunidad de R, el número de enlaces totales, y K sub R, que es la suma de todos los grados de los nodos del grupo R. ¿Está bien? K sub R es la suma de los grados de todos los nodos. Por ejemplo, K sub A es todos los nodos que están acá adentro, la suma del grado de todos esos nodos es K sub A, la suma de los grados de todos los nodos violeta es K sub B. ¿Está bien? Entonces, estas cantidades son las que uso para definir la modularidad. Bueno, entonces tengo enlaces internos y también tengo enlaces entre estas dos comunidades que los llamo LAB. L sub A son el número de enlaces internos A, L sub B los de B, y LAB son los que están entre A y B. ¿Está bien? Entonces fíjense, si un paso que intente unir a los dos clústeres en un único clúster, tengo los dos clústeres y voy a ver, bueno, ¿qué pasa si los considero como un único clúster? Entonces, el primer corchete me dice me da una idea de la modularidad nueva. La modularidad nueva, el cambio de la modularidad nueva. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que tengo que hacer es sumar los clústeres internos los enlaces internos del clúster y los enlaces internos del clúster que junta estos dos, que son y los de A, los de B y ahora los LAB también. Todos estos son los clústeres internos a un clúster común que sería este que está acá. La suma de los dos. ¿Está bien? Y después, K sub AB es la suma de los grados de todos los nodos. De los nodos que estaban acá y de los nodos que están acá. Todo esto es KB. Esto sería el término que aporta a la modularidad el clúster nuevo que definí. ¿Está bien? Ahora, en la nueva partición tengo este clúster y no tengo los clústeres separados, entonces le resto la modularidad de este clúster y la modularidad de este clúster. La modularidad de este clúster, ¿qué es? Bueno, la fracción de enlaces internos de A menos K sub A sobre 2L al cuadrado, y la modularidad del clúster B es esta que está acá. ¿Está? Entonces, el cambio en considerar que todo esto es un único clúster en modularidad es esta expresión que está acá. ¿Me sigue más o menos en general? Bueno, entonces, sigamos. Bueno, fíjense que acá tengo LA y LB sobre L, y acá también LA y LB sobre L. Y acá tengo, bueno, entonces, en la resta esta, esto se va a ir, y también acá tengo la sumatoria de todos los grados, ¿está bien? Esto, KAB es KA más KB, ¿no? Y entonces elevarlo al cuadrado se me va a ir con este término y con este término, y me va a quedar el doble producto de K por KB. Y en definitiva, el cambio de modularidad
Es muy sencillo de calcular, por eso el algoritmo es tan eficiente, porque cuando yo hago un movimiento, lo único que tengo que calcular es el número de enlaces, o sea, tengo que tener en cuenta el número de enlaces entre las cosas que quisiera mergear y los grados. ¿Está? Esto es el cambio en la modularidad de en la nueva partición al hacer el movimiento de mergear esos dos grafos, esas dos comunidades, la A y la B. Entonces, lo que es interesante, bueno, y obviamente, si esta cantidad me da mayor que 0, significa que me conviene juntar esos dos grafos, esas dos comunidades, ¿no? Porque aumento la modularidad. La partición nueva, que los tiene juntos, tiene mayor modularidad que la anterior, que los tenía separados. El gran problema es que este incremento de modularidad, que yo tengo que analizar para ver si hago el merge o no, depende no solo de parámetros que tienen que ver con los clusters, que yo, K sub A, K sub B, y LA, LB y LAB, sino que acá aparece L. L es el número de enlaces en la red completa. El número de enlaces en la red completa. Y eso es un problema. ¿Por qué? Fíjense, si yo saco factor común L, acá, tengo esta situación que está acá, ¿no? Y en particular, lo que veo es que delta Q va a ser mayor que 0 siempre y cuando el paréntesis este sea mayor que 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Si L es muy grande, este número puede ser menor que 1. Y cuando este número es menor que 1, el primer enlace, aunque estas dos comunidades estén conectadas por un único enlace, este número va a ser positivo. Este número va a ser positivo. Y por lo tanto, siempre estos algoritmos van a tratar de juntar estas dos comunidades. O sea, imagínense acá, yo tengo acá un montón conectados con todos, acá un montón conectados con todos, y acá un único enlace entre los dos. Bueno, si mi red es muy grande, de acuerdo al tamaño de la suma de los grados internos de acá y acá, este número puede ser menor que 1, y ese único enlace me va a ser suficiente para perder la resolución correcta, que sería dejar este como una comunidad y esta comunidad, y meterlo a todos en una misma comunidad. Eso se llama el problema del límite de resolución. Si L, o sea, el tamaño de la red medido en términos de cuántos enlaces tiene, es mayor que esta cantidad, donde K sub A es una especie de ver o sea, sumar todos los grados de todos los nodos que está acá adentro, o sea, cuántos enlaces andan dando vuelta por acá, cuántos enlaces andan dando vueltas por acá, y si L es mayor que esta cantidad, entonces siempre delta Q va a ser 0 y se va a promover unir estos dos enlaces. Exacto. Entonces, a ver, una manera de pensar es lo siguiente. Si mis comunidades tienen un tamaño chico, donde por tamaño acá estoy pensando como proxy de tamaño el número de enlaces, perdón, la suma del grado total. ¿Está? Si estos números son chiquititos, esas comunidades chiquititas van a aparecer unidas. No voy a tener la resolución suficiente como para identificarlas por separado. Y el algoritmo las va a unir. Exacto. Es como que las heterogeneidades se pierden frente al tamaño de mi sistema global. Entonces, si pasa esto, delta Q siempre va a ser mayor que 0. Entonces, maximizar Q implica unir ambos clústeres siempre. Siempre. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Por ejemplo, pensemos que estos dos clústeres tienen un tamaño dado por el grado total, ¿no? K sub A más o menos del orden de K sub B, y eso lo llamo kappa. Entonces acá me queda kappa cuadrado sobre 2, y cada vez que L sea mayor a kappa cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, kappa sea menor, el tamaño característico medido en kappa sea menor a esta escala de tamaño de la red, los algoritmos que maximicen Q no podrán identificar comunidades de tamaño menor a kappa como comunidades independientes y van a pasar juntas. No voy a tener la resolución suficiente como para detectarlas separadas. Y entonces se suele hacer zoom, que es detectarlo y después agarrar, es lo que les presenté,
esto sería hacer zoom. O sea, no lo que estamos haciendo nosotros ahora, sino esto, hacer zoom, hacer una primera etapa donde estas fluctuaciones no aparecieron discriminadas porque esta red era muy grande, era enorme, y el algoritmo las merceaba en una única comunidad. Entonces, para ver esas heterogeneidades tengo que focalizar en estructuras más chicas, en una red más chica, que me permita levantar ese límite de resolución. ¿Estamos? No, no elijo al azar. Elijo la mayor, siempre es greedy, siempre es ambicioso, siempre es codicioso. ¿Ven? De todas elijo la que más aumenta. Siempre elijo la que más. De todas exploro todas y me quedo con la que más aumenta. No, depende cómo estén enlazados en la red. Obviamente que no. Depende de la estructura de enlaces, ¿no? Cada nodo es una comunidad, ¿no? A ver. est- A ver. Suponete esto que está acá. Suponete que estoy haciendo esto. Cada nodo es una comunidad. Cada nodo es una comunidad. ¿Está bien? Imagínate que a esta resolución, este es el dendrograma. Si agarro este, que es este nodo, y este, que es este nodo, juntar este con este, no me va a producir un aumento de modularidad. Pero juntar este con este quizás sí. ¿Se entiende? No es lo mismo. Está esta estructura de conectividad en el medio. Justamente, ahí entra la red. No, no, no. No, no, siempre analizo, claro, sobre la red. Bueno, entonces fíjense, este ejemplo es típico, es muy lindo para entender esto del límite de resolución. Imagínense este grafo. Este grafo, no, claro. Eh, en realidad lo que vos decís es lo siguiente. LAB, o sea, lo que a mí me interesa es ver que esta diferencia sea positiva. ¿Está bien? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar LAB? Bueno, 1, cuando hay un único enlace entre las comunidades. ¿Está bien? 1. Entonces, cuando esta cantidad es más chica que 1 sobre L, ahí ya tengo problema. ¿Ok? Mirá, acá se ve perfecto. Acá se ve perfecto. Este grafo está compuesto por 24 5 clics. O sea, cada una de estas estructuras es un 5 clic, ¿no? Porque son 5 nodos conectados todos con todos. Y además, uno se conecta con el siguiente de esta manera. Entonces, evidentemente, los clusters tienen que ver con estos clics. Y esa sería como la partición natural. Pero lo que vamos a ver es que esta partición no maximiza la modularidad. ¿Por qué? Porque para esta red unir estos dos clics, o sea, pensar que estos dos son separados, tiene menos modularidad que una partición que los deja juntos. O sea, unir estos dos clics aumenta la modularidad. ¿Por qué? Porque fíjense que el cambio de modularidad, como dijimos, es esto que está acá, ¿no? Que es esto que está acá. Entonces, en esta red tengo 264 enlaces, ¿no? Tengo 264 enlaces, porque cada clic tiene 10 enlaces y tengo 24, y además tengo 24 adicionales que conectan uno con el siguiente, ¿no? Entonces, en total tengo 264 enlaces. L es 264. Cada clic son cinco nodos con grado 4, así que la K sub A y K sub B, para estos casos, es 20. ¿No? Entonces, K sub A por K sub B sobre 2L es menor que 1, es 400 sobre 528. ¿Está bien? Esto es más o menos 0,75. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un único enlace entre A y B, este número va a ser positivo. Y por lo tanto, esta partición va a tener mayor modularidad que está acá. ¿Está perfecto? ¿Está bien esto? Entonces, esta es la partición natural,
Esta es la partición natural, que tiene una modularidad de 0.867. La partición óptima me junta pares de clic. Fíjense que nos sigue, el límite de resolución de esta red hace que esta sea la resolución mínima, pero puedo detectar pares de clic, ¿no? Esta partición tiene 0.87, es más grande que esta. ¿Está bien? Y esta es otra partición, por ejemplo, que a este y a este lo pone en el mismo clúster. Es una cosa matemática, lo pongo así, me fijo qué partición es, y me da 0.8. ¿Se entiende? O sea, la partición máxima es, la partición de modularidad máxima es esta que está acá, que no es la natural, y no es la natural por este problema del límite de resolución. Ahora, adicionalmente vemos que no hay mucha diferencia en modularidad entre estas particiones, entre la natural, la óptima y la aleatoria. De hecho, en este trabajo que está acá, que se los recomiendo para los que quieran entender un poquito más de cómo funcionan los algoritmos de detección de clústeres basados en modularidad, hacen el estudio de, bueno, ¿qué tan diferentes son las distintas particiones que me puedo armar en esta red? ¿No? Entonces lo que hacen es pensar en distintas particiones, al azar, o sea, hacen una exploración en el espacio de las posibles particiones. ¿Qué significa? En las asignaciones de los colores acá, ¿no? Entonces, la estiman para casi 1000 particiones. Esas particiones pueden ser algunas parecidas con otras y otras muy diferentes, ¿no? Pueden ser bastante diferentes. Hay maneras de medir distancias entre particiones. Por ejemplo, viendo qué tan coherente es la asignación de enlaces en un mismo grupo. O sea, si lo que está junto en un grupo está junto en el otro, en otra partición. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo medir distancias entre particiones. Y como puedo medir distancias, créanme que lo que puedo hacer es como pensar que a cada partición en un punto en el plano, y tal que puntos cercanos son particiones cercanas. ¿Está? Que particiones que comparten más cosas. ¿Se entiende? Esta cosa o sea, conocer la matriz de similaridad o disimilaridad de objetos en un espacio no necesariamente euclídeo me permite hacer muchas cosas. En particular, embeberlo en un espacio euclídeo de 2 dimensiones, por ejemplo, con métodos, un montón de métodos, multidimensional scale, un montón de métodos, no importa. En esta representación gráfica, en este plano, cada punto representa una partición diferente. Y la altura es proporcional, es directamente la modularidad de esa partición. Entonces, lo que se ve es que hay particiones muy malas, y después hay particiones que van aumentando su valor de modularidad, y todas estas particiones que están acá son particiones que hay bastantes, y no están todas muy cercas unas de otras, o sea, es una zona particular del espacio de las particiones, pero no es que hay variabilidad bastante grande. Pero cuando estoy acá arriba, el paisaje de energías es muy rugoso. Puedo ver un piquito que se levante por demás, como máximo total, global, pero no difiere en realidad mucho de los otros piquitos que están por acá. Es un paisaje muy, muy rugoso, que es esto que está acá arriba. Esto que está acá arriba es un zoom de esto que está acá. Es un paisaje que es muy amesetado con algunos bumps, digamos, pero es muy amesetado. Esto lo que me dice es que tengo muchas soluciones, muchas particiones diferentes que difieren muy poquito en cuanto a la modularidad, pero aún así me dan como estructuras diferentes. ¿Está bien? Entonces, esto también es un warning para el tema de, bueno, qué tanta fe le tengo al máximo global que yo tengo. Qué tan robusto es. Porque quizás moverme por acá, desde el punto de vista de Q, no tengo derecho para elegir el máximo global si difiere tan poco del resto. Y entonces amerita un estudio más concienzudo de las características globales de todo este subconjunto de particiones para decir algo sobre las comunidades de mi grafo. Entonces, a modo de resumen, lo que vimos hoy es que para que el tema de detectar comunidades y clusters funcione, hay varias cosas que tienen que darse. Una es que
tenemos que ser conscientes que estamos suponiendo que existe una estructura de comunidades. ¿Y por qué es importante? Porque como lo que estamos viendo depende mucho de detectar heterogeneidades, si las heterogeneidades que usamos para detectar clústeres en realidad no son relevantes para mi problema, voy a estar clusterizando ruido. Porque eso es algo que también tienen que tener en cuenta. Un montón de algoritmos que van a ver ahora, si ustedes entran con ruido, van a sacar clusters que van a hacer ruido también. Clusters van a sacar. Entonces, hay que estar, después del proceso de identificar estas cosas, hay toda una serie de test que uno puede hacer para ver si la estructura que vio es relevante o no. ¿Está bien? Hay muchos criterios para detectar comunidades. Hablamos en este caso de los basados en conectividad y densidad. Y para nosotros, en todos estos algoritmos que vimos basados en modularidad, lo que está subyacente es una idea de que una comunidad se corresponde con un subgrafo conexo y localmente denso. Bueno, en redes aleatorias, como yo les dije antes, en ensamble de redes aleatorias, donde las correlaciones entre dos cuerpos se producen aleatoriamente en esa familia, cuando yo saco una red en particular, una realización particular, puedo ver alguna fluctuación que me haga pensar que puede haber un grupo ahí, pero en toda la familia obviamente no va a ser robusta esa medida. Las redes aleatorias carecen de una estructura de comunidades en el sentido estadístico que les acabo de decir. Y después lo que vimos más en detalle es que la modularidad permite identificar particiones óptimas en el sentido del mixing asortativo entre pertenencia a la comunidad y conexionado, pero tengan en cuenta las limitaciones, ¿está bien? Que les mencioné hacia el final. No es una práctica 3D, no es una práctica común. No es una práctica común, pero se puede hacer. Se puede hacer, pues, es más visual, ¿no? En realidad es visual, pero sí se puede explorar la robustez de las comunidades que uno obtiene. Bueno, entonces con esto termino lo de hoy. No sé si alguno quiere preguntar algo o los dejo para que ustedes maduren. Entonces, la clase que viene, seguimos con el tema de clusters. Y ya casi les diría que quedan, no me acuerdo si 3, 4, 5 clases más. Y vamos a ver algunos métodos para explorar esa robustez. Quizás Tommy también les va a contar algo en la práctica. Lo que les quería decir es que se va acercando el momento para empezar a charlar más en serio sobre el proyecto final. Va a haber 2 semanas, las que figuran en el cronograma, donde específicamente nos vamos a juntar para charlar de eso. Posiblemente nos organicemos dividiéndolos a ustedes en grupos o sea, vamos a dividir el tiempo total vamos a asignar grupos, no sé, ¿cuántos grupos son? No me acuerdo, pero supónganse 4 grupos van a estar en la primera hora, 4 grupos van a estar en la segunda, etcétera, etcétera, y vamos a poder charlar un poquito más, sobre todo al principio, para que se lancen a buscar proyectos o terminen de definirlos. Eso lo vamos a hacer, fíjense en el cronograma, durante 2 semanas. Al término de esas 2 semanas van a tener que hacer una primera presentación de lo que pretenden hacer, de lo que estuvieron viendo, etc. Pero bueno, eso es para que vayan teniendo una idea y preparándose para eso. Sí, pueden mandar mail, pero prefiero que lo charlemos. O sea, charlémoslo, lo vamos a charlar. Me parece que va a ser más productivo. Me parece que va a ser más productivo. Bueno, entonces le voy a pasar el host a Tomás y a Fede para que empiecen. Muchas gracias.